Muy bien, en este video procederemos a simular el efecto del direccionamiento indirecto. En el ejemplo que teníamos dentro del aspecto teórico, se estableció que deseábamos hacer un conteo y almacenarlo secuencialmente en las direcciones 200 hacia adelante hasta cubrir todos los primeros 100 números. Un conteo cualquiera, en este caso es un conteo incremental desde 1 hasta 100. Entonces ese valor lo vamos a almacenar en la memoria del microcontrolador desde su primera dirección RAM disponible, que es 0x200. Entonces vamos a hacer el programa que se esbozó en el video anterior. Entonces lo primero que debemos ver es que necesitamos, generar todo el proyecto, y aquí ya está. Y lo siguiente entonces es definir las variables, ¿no? Entonces vamos a crear nuestras variables, que son en esencia R4 y R5. Como esos nombres ya están definidos, entonces todo lo que tenemos que hacer es cargar con sus valores iniciales. Entonces carguemos los valores iniciales. Se dijo que R4 iba a ser el registro de apuntador en este caso, teniendo en cuenta que un apuntador es una variable que permite escribir otra dirección de memoria. Esa dirección tiene que estar guardada en la variable apuntadora. Entonces este R4 nos va a funcionar como un registro que almacena la dirección en donde se va a escribir o leer en un momento dado. En nuestro caso vamos a escribir. Entonces la dirección inicial de RAM de este procesador es la 0x200. Le decimos que cargue esa constante en el registro R4. Entonces R4 se inicializa como apuntador. Entonces R4 apunta a la primera dirección RAM. ¿Qué otra cosa necesitamos? Pues se dijo que íbamos a usar R5 como registro de conteo, el conteo que se va a almacenar, y además como el mecanismo para detener el programa una vez que alcanza el límite de 100 espacios en memoria, 100 espacios de un byte, o sea, 100 bytes. Entonces esa es una variable que vamos a arrancar con el valor 1. Podemos haberla arrancado con 0 también, obviamente. Vamos a arrancarla con el valor 1 para que comience a escribir desde 1 hasta 99 realmente, porque el 100 no lo va a alcanzar a escribir. Entonces cargamos la constante 1 en R5. Entonces R5, variable contadora, variable o contador más bien, contador inicia en 1. Una vez que ya tenemos definido esa parte, entonces simplemente hacemos nuestro ciclo de 100 conteos en donde vamos por cada conteo a guardarlo en una posición secuencial de la memoria RAM. Entonces voy a llamar a este punto un loop de control y aquí lo primero que debemos hacer pues es salvar el actual conteo de R5 en la posición que diga R4. Entonces eso simplemente se le dice mov R5, que es el valor que queremos salvar, en la posición, en el offset 0 de la posición de memoria apuntada por R4. Fíjense que se utiliza entre paréntesis. Ese entre paréntesis implica que se va a trabajar de manera indirecta, que no es en R4 donde va a quedar el valor, sino que R4 dice dónde va a quedar guardado ese valor. Entonces aquí podemos decirle salvar R5 en la dirección apuntada por R4. Y recuerde que ese 0 es un offset, un desplazamiento. Por ahora tenemos desplazamiento 0, o sea, la primera vez grabará ese dato R5 en la dirección 0x200. Y luego en la 1, en la 2, en la 3, etcétera, secuencialmente conforme hagamos incrementar el valor de R4, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para poder apuntar a la siguiente dirección hay que incrementar el registro de R4. Entonces R4 se incrementa, apuntar a la siguiente dirección de memoria del sistema. Lo otro que tenemos que hacer es incrementar el contador para que el siguiente valor que se guarde sea el inmediatamente mayor, incrementado en una unidad, pero además para saber si ya llegamos a 100. Entonces primero incrementamos
el contador que es R5. Arranca en 1, luego 2, 3, 4, 5, etc. Y también debemos preguntar si ya llegó a 100. Entonces lo comparamos, compare contra la constante 100 R5. Recuerde que compare es simplemente una resta, entonces él hace R5 igual a R5 menos 100. Cuando sean iguales, o sea, cuando R5 valga 100, 100 menos 100 dará 0, se disparará la bandera de 0 y se detendrá, o el salto que vamos a ejecutar ya no se cumplirá. Ese salto que vamos a ejecutar, ¿cuál es? Cuando la comparación no de 0, entonces el bit de 0 del registro de estatus no se va a encender y por lo tanto podemos devolvernos porque aún no es igual. Esta comparación tiene un peligro, o este salto condicional tiene un peligro, donde hay un incremento adicional accidental de R5, nunca se va a detener. Pero aquí, que tenemos un código muy pequeño, pues lo mantenemos bajo control. Entonces vamos a decir, salte si no son iguales, salte si no es igual, a loop. Es decir, mientras que sea menor que 100, estrictamente R5, pues se va a estar devolviendo para ir guardando secuencialmente. Cuando sea mayor o igual, pues simplemente se detiene. En este caso, pues no vamos a detener absolutamente el programa, sino que queda pegado a jump pesos, que si recuerdan es indicarle que salte al mismo sitio donde está jump. De esta manera, pues entonces se detiene el programa ahí, pero en realidad el procesador no se detuvo. Ok, o ya está todo completo, entonces vamos a proceder a hacer las pruebas de rigor. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces ahora es simularlo. Arriba tenemos Symbolic Memory, que es la memoria simbólica. Ya está definida, bueno, vamos al comienzo de la RAM. Comienzo de la RAM, que es la 0x22200, ahí está. Todas las posiciones por inicio entonces arrancan en CD. Los registros también. Vamos a simular a ver cómo resulta la ejecución del programa. Entonces, recuerde que la primera parte es cargar el stack pointer, que no lo vamos a usar acá, y detener el watchdog timer para que no se resetee accidentalmente por timeout. Muy bien. Ahora, se carga la dirección de inicio en R4. Observe que R4 en la región de registros se ve R4 valiendo 0x200 y cargamos el conteo de valores almacenados en R5. Listo. Estamos preparados. Lo primero que hacen entonces es tomar el valor de R5, que es 1, y guardarlo donde diga R4. R4 dice que lo va a guardar en 0x200, la primera de las posiciones que vemos en Symbolic Memory. Ahí va. Exactamente. Salvo 01 y 00. Observe que las dos líneas de memoria quedaron almacenadas allí. No va a afectar el conteo, pero sí es un error serio porque está actualizando los 16 bits y nosotros queremos actualizar solo byte por byte. Para evitar ese problema, pues lo que decimos es mover punto B. O sea, mueva solamente un byte el valor de R5. R5 no va a ser de más de un byte porque 100, que es el valor más grande, no tiene más de un byte. Entonces voy a recompilar porque este es un pequeño error que a la larga no iba a verse en la ejecución de este programa, pero que sí tiene pues un efecto negativo en la sobreescritura de algunos de los valores, ¿no? Y que en otros casos podría ser muy perjudicial. Bien, volvemos a comenzar, ya está listo, entonces vuelve a arrancar, carga 200 en el registro apuntador, carga 1 en el registro contador, mueve el primer valor que es 1 a la primera dirección de memoria que es 200 y que está guardada en R4. Observe R4 y observe la primera posición. Observe que ya solo cambió una posición, ya no las dos como vimos hace un momento. Enseguida el sistema incrementa R4, entonces quedó en 201. Incrementa R5, va a valer 2. Y pregunta si es igual a 100. No lo es, por lo tanto va a saltar a loop. Y allí entonces va a salvar en la posición 2, en la posición 201 de RAM, va a guardar el valor 2. Efectivamente así lo hizo. Incrementa R4, es decir, mira ahora a la posición de memoria 202 y incrementa R5 y por lo tanto R5 ahora vale 3
compara contra 100, como no es igual, vuelve a devolverse al loop y comienza a rellenar progresivamente los valores. Como se ve, es muy sencillo. Y si lo dejamos con suficiente tiempo, pues va a llegar un punto en donde llega hasta la posición 263, que es 99, y se detiene. Vamos hasta 263. Ahí está, marcada. Aquí, ahí. Entonces, simplemente lo dejo correr. Podría poner un breakpoint, pero no importa. Lo dejo correr constantemente hasta que rellene los valores. R4 va en 256 en este momento. Observe cómo va el conteo. 5A en 259, 0x, 5A, va el conteo en 5A. En 25A va a salvar 5B. Recuerde que pues, está corrido 1 porque arrancamos el conteo en 1 y no en 0. Entonces por eso se ve corrido el valor. 5D, 6, 5E, 5F, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, que es 99, y aquí incrementa R4 para apuntar a la dirección 264, pero, a 263, perdón, pero incrementa también R5. R5 entonces vale ahora 6.4. 6.4 es 100 en decimal. Al comparar 100 con 100 nos da 0. Y este último jump a loop ya no se va a cumplir. Y por lo tanto va al jump indefinido que queda saltando en el mismo sitio y se detiene. Observe que la memoria quedó rellena con el conteo sin necesidad de definir 100 variables distintas, simplemente un apuntador, un contador y es suficiente. Con este truco se manejan buffers de memoria, por ejemplo, para almacenar datos que llegan por puerto serial o por alguna interfaz serial o para guardar datos en general. Hacer arreglos, por ejemplo, se pueden hacer acá, arreglos matriciales de números enteros de 8 o 16 bits o de punto flotante. Bien, esto es todo lo que podemos decir por ahora sobre el direccionamiento indirecto indexado. Aquí pues no estamos usando el índice todavía en serio, pero es indexado a la larga. Gracias.